Bienvenidos a esta noche y a esta programación del Centro Internacional de la Familia, o el Centro de la Familia en Orlando. Estamos en vivo y hoy vamos a estar enseñando de cómo descubrir tus dones. Vamos a dar una buena clase que va a ser de beneficio para muchos de ustedes. Por favor, les pido a ustedes, a los que están aquí presentes, si pueden compartir lo que vamos a enseñar en su Facebook. Va a ser de bendición para personas que tienen el deseo de crecer, madurar y actuar como hijos maduros. Amén. Así que gózate y bendiciones. Amén. Hace un tiempo atrás mi esposa me estuvo compartiendo que las mujeres comenzaron a trabajar en descubrir los dones en ella. Usted sabe que una vez al mes el grupo de Mujer Victoriosa Soy se reúne y hacen grupos y algo bien interesante. Entre ella me hablaba, se me quedó a mí en el psique eso dando vuelta. Y el domingo, después que escuché la enseñanza del pastor o el doctor Nuno Rodríguez sobre la adopción, hijos adoptivos, dije algo que es importante. Y dije que hay 3 palabras que la mente nuestra religiosa antes nos hacía rechazar en la Biblia: adopción, justicia y gracia. Le teníamos temor porque decían una verdad, pero era mejor decir que yo no entiendo lo que dice la Biblia que entender lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque nos iba a provocar a hacer cambios, a pensar un poco diferente. Este domingo yo voy a comenzar una serie y venga para aprender, amado. Y es sobre la justicia de Dios, y vamos a ver cómo Jesús vino a cumplir la ley y lo que implica en eso. Escuchamos algo este domingo y hemos estado hablando aquí que la iglesia necesita gente que madure. No podemos seguir con una mentalidad religiosa. Tenemos que madurar. Es como los matrimonios. Hay muchos matrimonios inmaduros. El 50% o el 60% de los matrimonios que vienen a la iglesia, o el 70%, son tan inmaduros que aunque usted los mete en un horno para que maduren, no maduran. Yo hacía eso con los aguacates. Se los robaba una vecina con un amigo mío cuando era un muchacho y lo echaba en una de noche. Nos vestíamos como G.I. Joe porque teníamos fiebre G.I. Joe. Y los metíamos en el horno, calentaban un poquito el horno y lo poníamos ahí, y los aguacates maduraban, pero no saben igual. Ahora, hoy vamos a hablar algo importante. No creo que lo puedo terminar. Vamos a ver si lo terminamos. Y es descubriendo tus dones. Aquellos que vieron el Facebook del Centro Internacional de la Familia, no tengo PowerPoint. Yo quiero que usted, si trajo, anote. Si no, regrese al Facebook de nosotros y vuelve y escuche esto con una libreta, porque si usted solamente vino a escuchar, no se enoje conmigo. Si vino a escuchar, no va a madurar. En la escuela, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que los muchachos lo que van es allí, a estar allí, y el tipo de maestro hoy en día le dan unas clases, ellos las someten en computadora, pero no sacamos el tiempo para leer ni para madurar. Escuche bien, porque esto fue lo que yo puse en el Facebook que me provoca a hablar esto. Hay mucho fingimiento en el cuerpo de Cristo porque hay gente que se promueve con algo que no son. Vamos de nuevo. Hay mucho fingimiento en el cuerpo de Cristo porque gente se promueve con algo que no son. Se promueven con algo que son. Déjenme corregir. Vamos a decirlo correctamente. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que se promueven con algo que ellos son, sin embargo, no lo tienen. Y esto tiene que ver mucho con la iglesia del siglo XXI y tiene que ver mucho con esto del yo tengo un llamado. Todas estas frases que hoy en día parecen bien espirituales. Yo tengo un llamado, yo tengo un ministerio. Sin embargo, cuando miramos las escrituras, Efesios es el libro donde te clarifica todas estas cosas. La Biblia habla de dones. Habla de repartir algo, de tener algo, de descubrir algo, de tú descubrir lo que tú tienes y tú comenzar a operar en esto. Yo muchas veces he usado mi ejemplo. Yo nunca, mientras yo estuve sirviendo en la iglesia, de hecho eso de ministerio o llamado, yo no estaba interesado en esto. Yo estaba interesado en cómo yo podía servir al cuerpo que estaba allí. Porque si yo desde el principio digo que tengo algo, entonces no voy a funcionar en otras áreas de mi vida para aprender, para llegar donde tengo que llegar. ¿Estamos aquí?
Yo descubrí que para llegar a segundo grado hay que pasar primer grado. Por eso otras frases comunes proféticas. Dios me dice que lo que le tomó a Candelario 35 años, en 10 años tú lo vas a hacer. Eso es mentira. Estaríamos violando unos principios de madurez. Aún los discípulos caminaron con el maestro, tuvieron de las enseñanzas más ricas que cualquier discípulo pueda recibir y eran unos inmaduros. Ahora escucha bien, porque en Romanos capítulo 12, verso 1, déjame leerlo por aquí, no lo tengo escrito, pero si busque su Biblia ahí en Romanos 12:1. Romanos 12:1, Pastor Alfonso, me vas a tener que ayudar porque yo los había escrito y dejé la hoja. Romanos capítulo 12, búscate Primera de Corintios 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice. Yo voy a leer esto y después tú buscas Primera de Corintios 12. Así pues, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia y le está haciendo una exhortación, le está pidiendo, le está rogando. Es como cuando dice, por favor, hazme este favor, por favor, ayuda, por favor, haz lo que te pedí que hiciera. Así que, hermanos, os ruego, diga os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿ok? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de la mente. Por eso es que cristianos que no utilizan este verso son inmaduros. Vamos a seguir. De vuestro entendimiento, para que puedas probar o comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios siempre ha sido agradable. Cuando a una persona le pasa algo malo, que sea la voluntad de Dios. Eso no es voluntad de Dios, eso puede ser soberanía de Dios. Son dos cosas diferentes. No voy a hablar de soberanía, pero siempre buscamos que sea la voluntad de Dios. Pablo le está soltando a la iglesia que nosotros, para nosotros someter quienes somos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que madurar. Tenemos que tener pasar por esa metamorfosis y de gusanos convertirnos en mariposa. Vamos a seguir. No te conformes, entendimiento, comprueba. Verso 3. Digo pues por la gracia que me ha dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Tenemos otro problema hoy en día. Yo soy apóstol. O yo soy profeta y los dones existen, eso es real. Pero hay gente que piensa que tiene un título y tiene más concepto más alto que otros. ¿Ok? Digo entre vosotros. Así que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando yo hablo de cordura, amado, esto tiene que ver mucho con entendimiento. Yo hablo mucho de reflexionar. Antes que tú abras la boca esa, antes que tú digas algo, reflexiona. Piensa lo que vas a hablar. Saca un momentito para qué. Gracias por su entusiasmo. Ok. Verso 4. Sino que piense decir con cordura, sabiduría, conforme a la ¿qué? Conforme a qué. Diga, todos tenemos medidas diferentes de fe. Por eso tú no puedes poner, o tú no puedes tratar, o tú no puedes tener, ¿cómo es que yo digo mucho? A veces se me olvida hasta lo que yo digo. Poner a una persona a hacer algo que tú sabes que no tiene las capacidades, porque te vas a frustrar. Tienes que conocer la medida de fe. En relaciones de matrimonio, una de las crisis más grandes es que los matrimonios no conocen ni practican lo siguiente: expectativas. Si yo no conozco las expectativas de Aguilda, la pastora Aguilda, ella no conoce las mías, vamos a estar metiendo la boca o la lengua donde no debemos. Estamos desenfocados, estamos levantándonos para trabajar, haciendo cosas, pero en el proceso tenemos que guardar nuestra casa. Estamos aquí. Entonces el apóstol dice que todos tenemos una medida de fe. ¿Y qué dice ahora? ¿Que quién? ¿Que Dios qué? ¿Quién está allá? ¿Me puede poner ese verso? Romanos 12, del 1 al 7. Disculpa, se me pasó esa.
Mira lo que dice, si me tengo que quedar aquí, me voy a quedar aquí, pero lo que quiero es, número uno, que entendamos, tú no tienes nada si Dios no te lo entregaba a ti. Por eso cuando dices, no, yo vine de Puerto Rico y tengo un llamado de Dios, qué bueno, siéntate ahí y muestra cuán maduro tú eres primero. Es como el título pastor, y no voy a entrar en eso, pero creo que cada pastor opera de acuerdo a la medida de fe que tiene. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a seguir, ok. Que Dios repartió ¿a cuántos? ¿Qué repartió Dios a cada uno? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? Estoy en la Reina Valera. Romanos 12 del 1 al 7. ¿Qué dice ahí? Que ¿usted tiene su Biblia? ¿Trajo Biblia? Ok. Pero ahí, pónmelo en el verso 4. Sí, porque veo que algunos no trajeron Biblia. Porque de la manera que un cuerpo tenemos ¿qué? Pero no ¿qué? ¿Tienen qué? Mi pueblo carece por falta de no descubrir la capacidad y el don que tienen. Por eso hay iglesias que todavía siguen celebrando servicios y cultos y trayendo gente, pero la iglesia no crece. La iglesia pasa un tiempo emocional bien chévere, pero no hay madurez. ¿Cómo yo sé eso? Mira la forma que tú hablas, cómo actúas, mira la forma como tú tratas a tu prójimo y te dirá cuán madura tú eres. No es lo que tú pongas en Facebook, o no es lo que tú envíes en mensaje de texto lo que va a cambiar, sino no es que estés ahí, es que sigas siendo transformado. Vamos a seguir, verso 5. Así nosotros, siendo ¿cuánto? Somos un ¿qué? Un cuerpo. Pero este cuerpo tiene diferentes ¿qué? Y cada miembro tiene una función. ¿Ok? Oye, ustedes son buenos. Son buenos. Ok. Y todos tenemos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Bueno, déjame leerlo aquí. Y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes ¿qué? ¿Qué tenemos diferente? Dones. De manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? Según la gracia. Es interesante porque a veces yo digo un chiste aquí o me pongo medio payaso, como la gente me ha dicho, y la gente se ríe y se goza. Otro trata de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque según qué, que nos ha sido qué. Si el de profecía, ¿cómo se debe usar? Entonces yo no puedo dar una palabra profética fuera del nivel de fe que yo tengo. Yo no puedo declarar algo profético porque escuché algo de ti, porque no estoy operando conforme a la medida de fe. Y una de las cosas que tú te das cuenta cuando tú recibes una palabra profética y la persona lo está haciendo en su medida de fe, hay algo que tú sientes dentro de ti. No te lo puedo explicar, pero es algo que se siente. I cannot explain it, pero es algo que se siente. Tírame el otro, el último. O si de servicio, en servir, o el que enseña, ¿en qué? Entonces no todos enseñan, no todos sirven. O dice aquí, porque todos tenemos un don que es ¿qué? Diferente, y cada don tiene que ser usado como de acuerdo a la medida de fe. Por ejemplo, cada uno de ustedes da sus diezmos de acuerdo a la capacidad económica que ustedes ganan. Cada uno de ustedes, conforme a la medida de ustedes, lo hace. Ahora es interesante, o estás siendo transformado o te sigues moldeando, pero algo tiene que pasar en la vida tuya. Porque no vamos a disfrutar. El que yo diga que Dios, la bendición de Dios está sobre mí, eso no cambia automáticamente nada, porque no es lo que tú dices, es lo que tú vives. No es lo que tú quieras hacer, son las convicciones que tú manejas en tu vida. Tiene que haber convicción. Lo que yo hago, lo hago por convicción.
Lo que yo manejo lo hago por convicción. Yo hablaba con mi hijo Juan Ramón Agosto cuando venía para acá y él está haciendo una mentoría en uno de los municipios y tocó una temática y yo dije, qué interesante, Juan, porque una de las cosas más críticas entre ministros o personas es que tienen problemas de salud y problemas económicos y problemas de comportamiento, pero no los corrigen. Todo lo hacen por fe, pero no dan un ejemplo de fe porque no están operando en la medida de, ni en la medida de que Dios le ha. Ok, entonces Dios pone un anhelo en el corazón de cada uno de nosotros para nosotros descubrir, para funcionar en el lugar que corresponde como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay mucha gente, pero el 80 o el 70% están ahí y no operan en su don. Y no operan en su don porque no lo han descubierto. Y si no lo han descubierto, hay algo que le falta, el querer como el hacer para tener que hacer. Porque aquí hace falta gente que sirva. Aquí hace aparte, todo el mundo quiere esto, el micrófono, pero no todo el mundo tiene la capacidad para enseñar o para dirigirse o para qué. Para hacer que el mensaje llegue. Cuando tú miras a Cristo, Cristo nunca gritó. Cristo tú no lo ves, aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que la gente seguía a Cristo. ¿Cuál era la característica de gente seguir a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Siempre estaba enseñando. La autoridad viene con lo que tú enseñas basado en la Escritura y lo que se te ha revelado a ti. Tú puedes decir que tú tienes autoridad, pero si no tienes madurez. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Entonces la clave para nosotros descubrir nuestro lugar dentro del cuerpo es ¿qué dones yo tengo? ¿Qué capacidades yo tengo? Es como en la vida hay gente que son buenos en la carpintería, otros son buenos albañiles, otros son buenos electricistas, otros son buenos supervisores, porque está el supervisor que supervisa porque dice que hace y no hace nada, pero está el supervisor que supervisa, pero cuando ve que hay una necesidad, la llena. Hello, ok. Identificar, porque diga conmigo, Cristo otorgó a nosotros una medida de gracia y una medida de fe, lo que quiere decir que yo tengo que descubrir mi don. Las mujeres han adelantado y dieron esto, pero no creo que lo dieron en esta forma. Pero escucha bien, es que la iglesia tiene que crecer. Aquí hacen falta manos, diga mano. Ahora escucha bien, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a mirar los beneficios para que tú veas que tú estás aquí o llevas años en la iglesia y estás esperando. No, yo sé que un día, Dios, yo sé que hay unas promesas. ¿Se acuerda cuando Pastor Nuno escuche, si usted no estuvo aquí, escuche los hijos de adopción? Yo sé que un día va a pasar algo, yo sé que un día, es que no va a pasar nada un día, yo quiero vivir como si estuviera pasando ahora. La gente quiere irse con Cristo, pero si usted estudia su Biblia, nosotros reinamos en la tierra. Te quieres ir del lugar donde tú vas a reinar, economízate el pasaje. Número 1, que comenzamos a madurar y a desarrollar potencial. Madurez y potencial. Diga madurez, potencial. ¿Qué es potencial, Pastor Roberto? Las cosas que están dentro de ti que todavía tú no has descubierto, porque a veces por la misma pereza o porque tenemos miedo de comprometernos en algo, no hemos descubierto. El doctor Miles Monroe era uno de los maestros más sólidos en esa área y tuve la bendición de 2 veces traducirlo o interpretarlo enseñando sobre esto, sobre potencial. Hay cosas que usted tiene que no ha descubierto. Eso se ve mucho en los ancianos cuando llegan a una etapa, quizás se van para lo que se llama le dicen asilo, pero no son asilos, lugares donde tú vas y hay gente de tu edad y de momento de la noche a la mañana aparecen ancianos que saben dibujar o ancianos que saben hacer cosas con palitos de paico, de barquilla. ¿Me está entendiendo? De momento dice, wow, yo no sabía que yo podía coser. Ahora, lo segundo, cesarás de competir con otros en el cuerpo de Cristo. Cuando tú descubres quién tú eres, te da seguridad y no compites.
La lucha más grande ministerial de los últimos, el siglo XX y este siglo, es los miedos de pastores, escucha bien, o las inseguridades cuando ven que una persona lo hace mejor que ellos. Cuando no entienden que Dios le trajo ese don para ayudarlo en muchas áreas. Ahora, si la persona no entiende ni está claro que es una gracia que Dios le dio, entonces se crea un problema porque se divide la iglesia. Y de eso está el cuerpo de Cristo minado aquí en esta ciudad y en todas las ciudades, amado. Hay iglesias de gente que dijeron: yo tengo un llamado. ¿Ok? Número 3. Cesarás de ser quien Dios te ha llamado. Todo eso está en 1 Corintios capítulo 12, versos 15 al 17. Lo puedes apuntar y lo lees después. Y el cual tú verás y vas a apreciar a la luz a lo que Dios te llamó. Porque ya tú sabes que para tú hacer esto, tú necesitas otra pieza del cuerpo. Ya tú sabes que no lo podemos hacer solo. Ya tú sabes que ahora trabajamos ¿en qué? En equipo. Yo cuando voy a un restaurante, yo creo que soy de las personas a veces más organizadas. Cuando estoy con mi esposo, estoy solo. Hoy estaba almorzando en un lugar, una sopita y unas cositas. Y cuando la muchacha vino, ella encontró todo puesto de una forma y dijo: oh my God. Me dijo: you should get a work here, a job here. I said, no, that's your gift, not mine. I'm just providing a way que cuando tú vinieras a limpiar la mesa, todo estuviera a la mano. Y eso se agradece. Tremendo. 3 categorías de dones según la Biblia. Están los dones de carisma, los dones ministeriales y los dones de motivación. Y déjenme tocar eso. Pastor, léete 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Espérate, no quiero, hermanos, que ¿qué? Quiere decir que hay mucha gente en el cuerpo que son ignorantes de los dones. Acuérdate, Pablo le está hablando a quién, a los inconversos. Le está hablando a quién, a la iglesia. Por eso las predicaciones evangelísticas son buenas y vamos a tener una el 4 de octubre. Pero la iglesia lo que necesita es fundamento, madurez. Ok. ¿Sabes que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándose como se os llevaba a los ídolos mudos? Me gusta porque dice gentil. El apóstol está diciendo: ustedes pasaron de modo, si alguno está en Cristo, ¿es qué? Las cosas viejas, ¿qué? Entonces, el problema de ser gentil en aquel tiempo, antes que Cristo muriera, porque Él vino a cumplir la ley, y vamos a aprender eso el domingo, es que un gentil no podía ser parte de lo que eran los judíos, porque Cristo vino a cumplir la ley. Un gentil no cualificaba ¿para qué? Para vivir y caminar en la ley, era inmundo. Ajá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ajá. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nota esto es bien importante. Hay gente aún en el cuerpo de Cristo que llaman anatema al Señor en la forma que hacen cosas, como se expresan, o en la forma que manejan su fe. ¿Ok? O hay personas, Pablo le está diciendo, y nadie puede llamar a Jesús que es Señor, sino ¿por dónde? Pero el Espíritu te dio una capacidad, o te dio unos dones, o te dio unos regalos conforme a una medida de... Ok, sigue. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso es importante. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Párate ahí. Tú no puedes ni tratar de, porque tú te llames apóstol, tú no eres más grande que el que sirve en la mesa. Los nombres o títulos de los dones no tienen que ver con jerarquía, tienen que ver con formas de mundo operating o operar. No tienen que ver con jerarquía, pero como hay tanta gente ignorante en el cuerpo de Cristo o necesitan un título, hemos tomado unos carismas de Dios, unos dones de Dios para mostrarnos que tenemos una jerarquía. Y un apóstol no es más grande que un profeta no es más grande que un evangelista no es más grande que un pastor maestro, sino que cada uno hace un trabajo en el reino para que juntos con los demás dones, ¿cuáles dones? Los dones de carisma, los dones ministeriales y los dones de motivación, edifiquemos ¿a quién? Al cuerpo de Cristo.
más claro no canta un gallo. Termina, ok. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí lo vuelve a afirmar Pablo. Lo que Dios hace con el que limpia una mesa, el que sirve una mesa, el que hace algo, está en el estacionamiento, que eso es un don de servicio, tiene el mismo Dios y el mismo espíritu que tienen aquellos que piensan que son más grandes. No hay diferencia. Ok, sigue. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo que Dios te ha dado a ti es para provecho, pero si tú no lo identificas o no operas en él, tú no te estás aprovechando de uno de los regalos que Dios te dio. ¿Se da cuenta la inmadurez que tiene el cuerpo? Nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos aquí y la gente viene a ver de qué van a hablar hoy. Pero nadie toma de lo que están hablando y luego utiliza eso para fe, viene por él y por él. Ahora, vamos a ser honestos. Si usted lleva 30 años en el evangelio, ¿no se supone que usted haya madurado conforme a la capacidad o el don de Dios de fe en usted? Entonces, ¿por qué tenemos gente a los 30, 40 años que lo que dice, no, yo llevo 40 años en el evangelio y ya dice, pero ya yo estoy cansado? No, tú nunca descubriste tu don. ¿Me está entendiendo? Termina, síguelo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Comunicativo. Ok. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. ¿Se dio cuenta dónde sanidad y milagro son dos cosas diferentes? ¿Se dio cuenta? Nosotros pensamos que una sanidad es un milagro y una sanidad es la operación de una persona que está en el don correcto, con la medida de fe correcta. Escucha bien, esto es importante, y con la gracia de Dios correcta. Entonces, por eso a veces podemos orar y milagrosamente Dios puede hacer un milagro, pero cuando uno identifica o tú identificas que tú tienes un don de sanidad, amado, entonces la cosa cae diferente. Ahí tú dices, espérate, yo me voy a dedicar a orar por los que enfermos. Hasta el verso 12, dale. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo. Disculpa, yo creo que cuando el apóstol dice uno, yo creo que está hablando de un cuerpo en unidad. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En buen puertorriqueño, como a él le da la gana. Como a él quiere, el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros tiene el cuerpo? Ahora se da cuenta por qué es difícil uno hacer un ministerio sin todo el cuerpo. Yo estaba escuchando la historia de Bonnie and Clyde. Yo a veces aprendo una cosa escuchando. La gente hablaba de Bonnie and Clyde, que de hecho Warren Beatty, o un actor que mide 6'2", y esta otra actriz hicieron la película de Bonnie and Clyde, tipo alto, ella bien alta, siempre estaban rápido, corriendo, haciendo estas cosas, eran veloz, y la gente decía que entraban y salían de un banco. Sin embargo, cuando tú estudias la historia de ellos, lo primero es que Bonnie era ella, ¿verdad? Ok, Bonnie tenía problemas de una pierna porque en un accidente el ácido de la batería le había quemado la pierna y no podía casi caminar. Y Clyde, estando en la cárcel para no trabajar, se cortó 2 dedos del pie y el tipo limp. Cojeaba. Ahora, lo que quiero es esto. Que a veces nosotros vemos estas películas o escuchamos algo o pensamos que conocemos pero no conocemos. No, yo conozco la Biblia. Si tú conocieras la Biblia, hay gente que conoce la Biblia, pero hay gente que no se le ha iluminado la Biblia. Son dos cosas diferentes. Lo que quiero es que tengamos, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, todos los miembros son del cuerpo, siendo cuantos muchos son ¿qué? Pero yo creo que el cuerpo de Cristo todavía en el siglo XXI, después de 2019 años que Cristo murió, todavía está como Clyde, limping.
Ok, síguelo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Ok. Y a todos, Ok. Ajá. y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Eso es tremendo. Entonces, búscame Efesios 4, disculpa que no pensaba leer porque son miles de versos, pero ustedes me están demandando hoy. I could feel it. Porque yo creo que aquí hay gente que yo creo que nunca había venido a un servicio a escuchar cosas que usted tiene que estar en un instituto, no, en una universidad, que son importantes para el cuerpo de Cristo. Entonces, estos dones carismáticos hablan de dones de géneros de lengua, interpretación, profecía. Tres de ellos son comunicativos. Esto de género de lengua, no voy a entrar mucho en la explicación, pero todo el mundo no entiende que cuando se cambiaron las lenguas, se cambiaron a lenguas étnicas. O sea, un judío hablando en griego, un griego hablando en hebreo. De hecho, yo les enseño a ustedes que el cambio de lengua de Génesis capítulo 11, cuando la gente hablaba en el mismo lenguaje, hablaban lo mismo, ese cambio de lengua, ¿se acuerda? Que Dios los tuvo que esparcir. Para mí en Hechos capítulo 2 se rompe esa maldición y allá se dividieron. Ahora el género de lengua los estaba uniendo a unos por solo. Está también tres dones de poder dentro de los carismáticos: los milagros, fe y dones de sanidad. Se dio cuenta que es diferente. Y tres revelatorios: palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Cuando a ti te esté pasando algo, tú estés en una crisis, tú estés en un problema, párate y pide discernimiento de espíritu. No estés llamando a alguien, tú no tienes que llamar a la gente. Si tienes ese don, si tú operas en eso, o si tú sabes que una persona tiene discernimiento de espíritu, que te ayude a discernir espíritu. Están los 5 dones ministeriales. No lo vamos a buscar, Efesios, yo dije, lo buscamos. Ok, Efesios 4:11, a uno Dios constituyó apóstoles. Nota, él mismo. ¿Quién constituyó esto? Él mismo. Dios, no nosotros. El problema no es que Dios no fue el que lo constituyó, el problema es que la ignorancia y el mal uso de las cosas. Ninguna arma mata a nadie si un ser humano no la tiene en la mano. Otro día había una polémica y yo a veces yo no me quiero meter en estas polémicas, pero siempre que están ahí gente en polémica de las almas, que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y bla, 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 hasta que me dijo: pastor, ¿qué usted cree? Y yo: ¿le puedo decir algo? ¿Cuánta gente ha muerto por alma? Nadie sabe. ¿Cuánta gente ha muerto por estar manejando y enviando mensajes de texto en celulares? Este año se espera que llegue de 350,000 a 400,000 personas. Entonces, si quitamos las almas, vamos a tener que quitar los celulares. Nadie dice amén, ¿ve? De hecho, en Nueva York ahora se lo quitan. Qué bueno. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y siempre me ha llamado la atención en los últimos 5 o 6 años que dice a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. ¿Se dio cuenta de eso? Entonces, yo he estado, ¿verdad? Porque uno cuando las cosas se enseñan, tú dices algo diferente de lo que tú aprendiste y eso es falsa doctrina, sin entender ni lo que es falsa doctrina ni lo que es una doctrina saludable. La gente habla de la sana doctrina, pero yo no sé ni lo que están hablando. Pero no voy a entrar en eso. Y yo siempre he pensado, aunque cuando voy a un evento trato de hacer esta aclaratoria, que los pastores tienen que ser maestros. Un pastor tiene que ser maestro. Cuando tú miras a Pablo trabajando, Pablo venía y identificaba, después que el apóstol venía a poner gobierno de la iglesia, el profeta venía a afirmar hacia dónde iba la iglesia. No es el profeta de que vea Dios, venga todo el mundo que le voy a profetizar a todo el mundo. Eso no es así. Y el evangelista que usted ve en la escritura solamente se menciona una sola vez, el ministerio evangelístico, y de ahí nosotros hemos hecho 20,000 cosas
a un punto que hace unos 30, 40, 50 años atrás, todo el mundo miraba el ministerio evangelista como el ministerio primario y las iglesias se formaban sin gobierno y sin dirección apostólica. Pero eso es otro tema. Lo que quiero es provocarlos a ver que la iglesia de Cristo está operando bien inmadura. Yo estoy aprendiendo, ¿ok? Esos son los 5 dones ministeriales. En Romanos 12 vemos los dones de motivación. Romanos 12, verso 1 al 9. Yo no iba a leer todos estos versos, pero si me quedo aquí, tremendo, porque estoy poniendo, diga fundamento. Porque quiero que usted vea la importancia de uno sentarse y aprender. A mí me gusta leer libros, pero yo también tengo que asegurarme que el escritor le está recibiendo algo por revelación o no por lo que él cree. ¿Me entiende? Si usted va a comprar libros conmigo y usted no tiene una úlcera, le sale una úlcera, pues yo me siento en el piso y saco un paquetón de libros y empiezo, yo no abro el libro, yo voy a la parte de atrás a ver quién es el autor. Me interesa qué escuela de pensamiento tiene, me interesa de dónde vino, me interesa no los grados académicos. Quiero asegurarme que esta persona, porque no todos tenemos una revelación completa, tenemos que pedacitos, porque ya vimos que Dios le da ¿qué? Pedacitos a qué? A un cuerpo para todos ponerlo unidos. Por eso es que cuando viene el pastor Juan Ramón Agosto aquí, yo lo presento como profeta, porque tiene un filo profético y cuando lo escuchamos hablar, él habla una palabra profética, pero la traza de una forma correcta para un cuerpo. ¿Estamos aquí? Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que ya lo leímos, ¿se acuerda? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Síguelo. No te conformes al sistema, al siglo. Otras palabras, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de hablar. La lengua es el mensajero ¿de qué? Del corazón, ¿ok? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El próximo. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, cada cual de entre vosotros que no tenga más alto concepto que sí que el que debe tener, sino que piense decir con sabiduría, cordura, con entendimiento, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El próximo. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El otro. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El otro. De manera que teniendo diferentes dones según gracia que nos ha sido dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y por ahí el apóstol, yo lo había leído, sigue y está diciendo que hay 7 dones de motivación. Diga profecía. Profecía habla de servicio, habla de enseñanza, exhortación, da, preside, misericordia. Jesús trabajó en todos estos. Algo bien importante, amado, que tenemos que entender. Jesús se movió en esto. A cada persona se le ha dado por lo menos un don y una medida para usarlo, ejercitarlo. Por eso nos necesitamos el uno con el otro. Y el 4 podemos operar en varios, pero uno de los dos es el que predomina en nuestra vida y ese es el que tú tienes que discutir. Por ejemplo, los que somos derechos predominamos en la mano derecha. Trata de escribir zurdo o cuando tú haces fuerza te das cuenta que casi siempre tú te apoyas ¿qué? Y si tú te das cuenta, tu lado derecho es más fuerte que tu lado izquierdo, porque él es el que tú has ejercitado, pero necesitas el lado izquierdo. Cuando yo vi la historia de Clyde, al cortarse esos 2 dedos para no trabajar, él se olvidó que iba a necesitar esos 2 dedos para poder caminar. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos y estamos caminando, pero no estamos caminando en las famosas promesas, porque la gente reclama las promesas ya son tuyas, ya te las entregaron. Reclama milagros, los milagros están dentro de ti. El problema no es la palabra ni los milagros, el problema es tu forma de ¿qué? De procesar. Pablo dice, renueva tu forma de pensar y no busques lo que ya tú tienes. Amén. Ahora, esto es importante lo que voy a decir ahora. El error más grande que nosotros cometemos cuando una persona tiene talentos. Wow,
le decimos, ese tipo tiene una unción, esa mujer, y tú no te das cuenta que es un talento. O tú tocas con una unción linda, ¿estás seguro? Porque puede ser talento. Explíqueme eso, no se lo voy a explicar, mire qué fácil. ¿Qué son talentos? ¿Y qué son dones? ¿Nunca se ha preguntado eso? Talentos son aquellas cosas que Dios te dio para que tú vivas una vida natural. ¿Ve? A uno Dios le dio el talento de matemática para hacer esto. A otro le dio el talento de venta. Yo estaba trabajando aquí con un joven los otros días que vino de Puerto Rico, que su papá me envió. Y estuve hablando y ministrándole. Ayer eso fue algo tremendo. A veces el Señor me pone en unos spots. Y cuando en ese proceso de sacar y botar cajas y mover cosas y botar para aquí, descubrimos, y él reconoció que el don de él es venta de ropa. ¿Y cómo tú te sientes? Me apasiona porque veo una persona y le digo, wow, mira esto, y busco y esto y lo otro. Y que esto, bueno, yo estaba tratando de hacer esto, pero me he dado cuenta que esto me apasiona. De hecho, fui y busqué un trabajo y me cogieron a trabajar. ¿Se dio cuenta? Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes estarán haciendo algo que no los apasiona? Tienen un título, porque cuando algo a ti te apasiona, tú te envuelves con lo que es. Cuando algo a ti te apasiona, todo tu ser está enfocado en eso. No estoy hablando de que obvies la familia, no estoy hablando de eso, pero todo tu ser tiene que respirar y desear eso. O sea, no pueden haber, porque es lo que te apasiona, es lo que te va a mover. Ok. Talento se nos dio cuando nacimos natural o físicamente, ¿verdad? ¿Qué son dones, pastor? Se nos da cuando nacimos de nuevo espiritualmente. Mire que es diferente. Entonces no confundas la gimnasia con la magnesia, dicen por ahí, ¿verdad? Tremendo talento, tú tienes tremendo talento, pero ¿estarás operando en el don correcto? A mí siempre me gustó las ventas y mucha gente hace años atrás me pagaban para que yo entrara en los multiniveles. Me dice, Candelario, tú eres tremendo, muchacho, con el carisma que tú tienes y esto y lo otro. Y pues uno se pone a pensar, ok, dentro del salario que uno tiene de pastor y el salario que uno se puede ganar aquí, uno dice, wow, pues si este ahora es un platino y aquel es un diamante y el otro es un rubí, pues yo puedo ser aunque sea una esmeralda. Y gente me pagó hasta inscripción y yo le dije, Nila, le dije, no gastes esos $500, mejor dámelos a mí. Pues no. Y sabes que siempre que trataba de hacer algo de eso, me daba cuenta que esta era mi pasión. Que lo que me apasionaba es lo que hago hoy en día. Que esto no tiene que ver con que tú ganas, que tú no tienes. Esto tiene que ver con un don que se me repartió en una medida de fe, que muchos de los errores que cometí en mi vida y toda persona va a cometer es cuando queremos hacer cosas ministeriales fuera de la medida de fe que nos dieron a nosotros. Ahora lo arreglamos. Es que tú no tienes fe. No, espérate, es que yo no sé la medida de fe tuya. Ok. Bueno, esto está tremendo. Estoy activado aquí. Estamos aprendiendo algo. Denme 20 minutos más. Déjenme rapidito hacer una definición. Porque yo creo en el ministerio apostólico, creo en el ministerio profético, creo en el ministerio evangelístico, creo en el ministerio de pastor y maestro. Yo creo que hay muchos concilios que no creen, aquel no cree, y yo creo porque está bien claro, Pablo lo prueba, o sea, más claro no canta un gallo, pero porque alguien esté haciendo algo incorrectamente, yo no puedo decir que eso no es una verdad. Eso lo hace la religión. La gente dice, no, yo creo en el Dios de gracia, pero cuando tú le dices que te expliquen la gracia, ellos no saben ni lo que están hablando. Y cuando uno le explica la gracia, no, pero usted de aquellos o de los otros, de esto, no, yo te estoy explicando lo que el apóstol Pablo habla de gracia. De hecho, cuando yo le hable de la justicia de Dios, a algunos de ustedes, su psique se va a sacudir, pero mira, ponga las cosas ahí, pero espere, no comete el error de que uno dice, venga el próximo domingo para que siga enriqueciéndose y aprendiendo.
Es como las clases de matrimonio que dan la UCF a veces o las mesas redondas que tenemos aquí. No es cuestión de que tú vengas un martes cada 2 meses, que tú seas continuo, número uno. Lo más importante a veces no es lo que tú puedes aprender, es que tú te relaciones con otro matrimonio. Todo comienza en la vida con relaciones. Todo comienza. Número 2, que tú seas honesto contigo mismo y contigo misma para no estar señalando si tú no corriges tu vida. Déjame salirme de ahí porque enseguida me activo. Tenemos el don de profecía, iluminación. Habla de intuición acerca de personas, situaciones que realmente son ante Dios. Exhorta, consuela y edifica. Exhorta, consuela y edifica. Exhorta, consuela y edifica. Note que un profeta tiene que tener operando esas 3 para que cuando diga así dice el Señor. ¿Cuál es la motivación del don? Número 1, revela las motivaciones del corazón. Lo que está pensando, porque se le dio discernimiento de espíritu. Trae convicción interna. ¿Se acuerdan? Yo se los dije hace muchos años, en el 1983. Mi esposa, yo llevaba más que como 1 año y 6 meses en el evangelio y yo me activé rápido y no voy a entrar en el testimonio, sino búsquelo en ¿cómo se llama? En 700 Club, testimonio del pastor Roberto Candelario. En 5 minutos se va a enterar del bochinche. Y yo me acuerdo que ese día había una iglesia bautista que no tenía pastor. Y una compañera mía de trabajo me pidió que si yo podía cubrir esa noche. Yo todavía no, pero yo voy allí, olvídate, vamos. Y fui y ministré. Y ese día mi esposa no me acompañó porque no se sentía bien, estaba enferma. Cuando yo salgo, porque era un sitio por allá por la montaña, estoy tratando de acordarme el barrio, era bien oscuro. Yo cuando voy para mi casa, algo me dice, vete a la iglesia tuya. Y yo me sigo para la iglesia y estaba lleno, había una profeta, Sandra González, hace tiempo que no, los otros días la vi en Facebook y vi todo lleno y me acuerdo, busqué un estacionamiento. ¿Tú te acuerdas? Tú lo más seguro, Giovanni, tú estabas ahí ese día. Y wow, eran ya como las 9 de la noche y aquello estaba encendido, como decimos nosotros. Cuando yo voy subiendo, acuérdate que mi esposa estaba ¿qué? ¿Dónde se quedó? La casa, ok. Esto es importante para que usted vea. Y cuando yo subo, no hago más que subir las escaleras en un segundo piso. La mujer está ministrando y ella hace así y empieza a reírse. Empieza a reírse, pero me está mirando. Entonces yo miro, porque no sé si es que alguien me está haciendo algo. Y empieza a reírse. Entonces yo empiezo a caminar. Y empiezo a caminar, y empiezo a caminar, y empiezo a caminar. Y ella ahí mismito me señala y me dice, así te dice el Señor. Y comienza a hablarme de cosas que nadie conoce. Y comienza a hablar el proceso de mi vida. Y comienza a decirme y de repente me dice, así te dice el Señor, he aquí te sacaré una temporada de aquí y luego te voy a sacar una temporada aquí, te voy a llevar y luego te voy a regresar nuevamente. Y cuando regrese, no tardará mucho tiempo cuando un ministerio conocido te va a hacer una oferta y te va a llamar y tú te tienes que ir. Entonces yo sentí ¿se acuerda lo que le expliqué? Pero en mi mente estoy diciendo, Dios mío, si Aguilda estuviera aquí. Si estuviera aquí de momento, yo veo que ella se vira y dice, tú ponte de pie, tú eres la esposa, ¿verdad? Es un profeta. Y después mi esposa me dice, negro, yo estaba en casa, algo pasó en mi cuerpo, Dios me sanó y me dijo, avanza, vístete, móntate en el carro porque tengo una palabra para ustedes. Le estoy hablando para que usted vea la importancia de cuando es profético y cómo tú manejas lo que tienes que manejar, ¿ok? Ahora yo no salí rápido para afuera. Hubo un proceso y en el momento de ese proceso, cuando yo estaba listo,
entonces yo salí. Eso trae convicción, trae a la gente a que rinda cuentas, porque lo profético tú tienes que rendir cuentas. Trae conciencia de la presencia de Dios, produce cambio y produce humildad. Todo eso pasó a mí en un abrir y cerrar de ojos. También las características es cuando hay una necesidad de expresar algo verbalmente, habilidad de discernir carácter, habilidad de motivaciones. Yo he ministrado y cuando me muevo en ese don profético, no soy profeta, pero me muevo en el don profético, a veces conozco las características de por qué esta persona está aquí, y cuando la gente ve que Dios comienza a ministrar, entonces la gente se empieza a parar y a venir, y usualmente yo hago esto y me subo a la plataforma. ¿Por qué? Porque ya la característica de esa persona está buscando a ver si yo le doy palabra de saber o le digo algo. ¿Me está entendiendo? Amén. Identifica, define, depende de verdades bíblicas, tiene celo por la reputación y el programa y agenda de Dios, y se contrista y se identifica con los pecados de otros con quien habla, y está dispuesto a otros que le señale su lado ciego para ayudar a otros. Esta parte es bien difícil porque yo le señalo lado ciego a las personas y mucha gente se molesta o se enoja. O todo el mundo dice, sí, yo sé. Un lado ciego. Y no todo el mundo maneja. Yo cuando le muestro un lado ciego a una persona y veo que la persona comienza a defenderse, hay otra palabra, a justificarse, doy un backup. Me doy cuenta que esa persona es inmadura y si sigo voy a lacerar la relación. Pero eso se necesita, ¿qué? Sabiduría. También malos entendidos del profeta. Su franqueza puede ser visto como crudo y tosco. ¿Ve? Interés en grupos interpretando como desinterés en individuos. O enfoque sobre correcto e incorrecto, juzgando como intolerancia. Son malos entendidos. Énfasis sobre decisiones puede ser visto como negligencia sobre crecimiento espiritual. Hay algún profeta te diga que tú hagas algo que tú nunca has querido hacer y ya tú comenzaste a hacer algo. Yo estoy convencido que la mayoría de la gente que se meten en líos económicos o toman decisiones en economía nunca consultaron a Dios. Solo fue, no, Dios me va a bendecir y Dios va a bendecir esto, y eso lo hemos hablado y corregido. Y yo sé que Dios me va a prosperar. No necesariamente, porque tú estás invitando a que Dios te bendiga a algo que quizás Él no comenzó en ti y a Él no le interesa. Entonces usamos esta muletilla, no, porque Dios me va a bendecir. Who says so? Who you think you are? Y se acuerda cuando yo pongo una demanda en el Señor, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, who you think you are to put a demand on my life? Si tú eres lo que yo dije que tú eres y la soberanía mía. Entonces muchos de ustedes que se le han cerrado puertas y las cosas no le están saliendo cuando debe salir, ¿sabe por qué? Porque diste un paso incorrecto. Y ahora es el diablo. Nos enseñaron. Yo reprendo al diablo. Yo me imagino el Señor allá arriba. Ay, Dios mío, ¿cuándo esta gente van a entender que yo soy soberano? Pobre diablo. Usted se ríe, pero yo digo eso en una iglesia religiosa. Y la gente dice, ¿quién se creerá él? Si él supera que el diablo me está dando duro, that's your problem. Pastor, ore por mí que el diablo me está dando duro. Diablo, dale más. De hecho, el deseo fuerte de comunicar verdades puede ser interpretado como tener poco interés en escuchar el punto de vista de otro. ¿Quién hacía eso? Juan el Bautista. Aquellos que van para Israel 2020, que el grupo está creciendo, usted va a entender un poquito sobre el bautismo en las aguas cuando usted entienda algo de historia. Pero tiene que estar allí para yo explicárselo, o el guía explicárselo y todo explicárselo. Juan el Bautista fue malentendido en muchas cosas. De hecho, hasta él mismo malentendió aquel que él dijo que él conocía y que había de venir, y que él lo bautizó para cumplir con el rito del bautismo en aquel momento. Y después, estando en la cárcel, le dijo a los discípulos que siguieron a Jesús,
Vayan y pregúntenle si era el que había de venir. Entonces aquí tenemos a un hombre bien confundido. ¿Por qué? Porque cuando tú te sales del don, cuando tu operación termina, él tenía que menguar para que Cristo creciera, y Juan el Bautista para mí, esto es una opinión personal, pudo haber sido el primer apóstol. Pero se quedó haciendo ¿qué? Bautizando. ¿Por qué? Porque las aguas seguían corriendo y la gente seguía viniendo. En el rito de lo que se le llama el rito de la purificación, que lo utilizan también los musulmanes. Entonces, cada don acompaña los padecimientos de Cristo. Yo siempre lo digo de esta forma: el don donde tú estás operando va a ser el don de tu prueba. Donde tú operas es donde tú vas a ser probado. Y es interesante porque el don profético demanda una decisión. ¿Estamos aquí? Entonces, el otro que voy a servir, ese es uno de los dones que es triste. Una iglesia sin el don de servicio. Yo siempre operé en el don de servicio y no conocía esto. Era por intuición del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque siempre cuando había una reunión escuchaba al pastor pidiendo: necesito a alguien que venga a sacar la silla a las 4:30 de la tarde, a pasarle un pañito. Eran 400 sillas de metales que estaban en un trailer. La carpa estaba en Liturregui, y a Willy y yo, que no hacíamos nada porque yo tenía un buen empleo, estábamos bien, nos dedicamos cuando yo vi que nadie iba a sacar la silla, yo dije: mami, vamos a hacer esto tú y yo. Y lo hacíamos con un gozo. ¿Se acuerda el corito? Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Nota que dice gozo, ¿dónde? No en tu espíritu, porque el día que tú viniste a Cristo, tu espíritu fue renovado instantáneamente. ¿Por qué gozo en tu alma? ¿De dónde sale el corito? Viene de que yo tengo un gozo en mis emociones, en mis sentimientos, y estoy pensando en mi mente, en mi corazón, las cosas correctas. Y después de ese tiempo, me acuerdo, lo hacíamos con este gozo. Gracias a Dios que después del servicio otros lo hacían, porque habían 400, 500 personas y cada uno cogía una silla. Entonces nosotros íbamos al ministerio de hot dog. Y no voy a hacer, lo que quiero decir, y Giovanni está aquí, él sabe, si él se acuerda, él era un muchachito, digo, todavía siendo un muchachito, pero yo entendí que el ministerio de servicio era un ministerio importante, porque sin servicio tú nunca serás promovido. ¿Estamos aquí? Déjenme terminar con esto porque el tiempo está corriendo y mañana hay clase. Cuando tú sirves, tú suples necesidades y demuestras amor. Uno de los ministerios que yo me gozo es con el ministerio de mujeres. Cuando estas mujeres tienen un evento, estas mujeres... Hay un grupo aquí, no menciono porque no sé los nombres de todas, pero yo sé que aquí hay varias. Es como que, yo no sé, es como que a veces yo quisiera hasta ponerme tacos y irme con ellas por ahí. Y ahí me da cosa, porque yo, ay Dios mío. Entonces, a veces yo si vengo por ahí de incógnito, porque a mí yo no vengo cuando las mujeres se reúnen, yo las dejo para que ellas hagan lo que ella le da la gana. Pero a veces cuando voy a hacer, pastor, no toque eso. Eso lo hacemos nosotros. Y el ministerio de servicio en mí lo quiere hacer, pero yo lo que hago, y lo que le pregunto, ¿sobró comida? Servicio, habilidad de recordar los gustos, los disgustos de otros. Sí, porque hay gente de gusto y disgusto. Alerto a detectar, suplir necesidades, suple necesidades tan rápido como le sea posible. Eso es. Tiene condición física para perseverar sin desmayar. Hay que estar in shape. Yo siempre le digo a la gente que vaya a Israel conmigo el año que viene, hay un grupo de Puerto Rico que llevan por 12 y que comiencen a caminar 3 meses antes, porque allí hay que caminar, hay que bajar escalones, hay que meterse por cuevas, hay que salir de las cuevas. ¿Me está entendiendo? Y aunque es Israel, uno se cansa igual, ¿oyeron? Tiene condición, usa recursos personales para no tener que esperar en suplir una necesidad. Man.
Esto yo lo aprendí mucho. La primera iglesia que yo vi expuesta a esto, la iglesia de Juan de la Garza, hace muchos años. La forma que esa gente te buscaba al aeropuerto, el pastor no tenía que, Dios mío, ellos sabían lo que yo quería, lo que yo tomaba. Y era una cosa tan impresionante que uno dice, wow, esta gente. No, porque ellos tenían, las personas tenían un don. Y como ellos estaban operando con esa gracia de ese don, ellos venían y preguntaban quién viene, qué le gusta, qué no le gusta. Y uno llegaba y uno decía, my goodness. Desea ver el trabajo hecho, trabaja extra hasta que se cumpla. Ahora, cuando digo trabaja, el de servir, no estoy hablando que trabajes para hacerlo solo tú. Estoy hablando de eso. Cuando una persona quiere hacerlo todo, lo que está haciendo es que se está desgastando y pierde su coordinación. Cada uno tiene un don y una medida. Se envuelve en escuchar actividades porque se le hace difícil decir que no. Disfruta más trabajo de término corto que término largo y se frustra cuando le ponen un límite en su trabajo. Pero es que yo quiero hacer esto también, deja que otro haga la otra parte. Los malos entendidos, y con esta termino. Al suplir necesidades, aparenta como una persona que se quiere imponer, puchi. Los que sirven, cuando alguien le diga que no, es no. Pero porque crea malentendido. Número 2, cuando se ve impedido, puede hacer el trabajo solo para evitar burocracia. Entonces brinca por encima de otro. Hay que tener cuidado porque hay ya una organización. Y cuando son ministerios, por ejemplo, el de las mujeres que está bien organizado y estructurado, los hombres estamos ahí, vamos para allá. Al mostrar diligencia en servir puede interpretarse como tratar de avanzarse o promoverse. Eso se malinterpreta porque el que sirve le gusta servir, que a veces las personas dicen, Dios, mira esta, mira este, llegaron los otros días y ya están con el pastor. Sí, porque tú llevas 10, 15 años aquí. Y cada uno dice, necesito 5. Chacho, es que estoy tan ocupado. Y yo no soy fácil, ¿oyeron? Pero amo a la gente. Cuando recibe oferta en ser ayudado, se le puede hacer difícil en aceptarlo. Porque hay gente que te quieren ayudar, pero tú sabes que te lo están diciendo porque lo que están buscando. Yo conozco a uno, no lo voy a mirar. Que después que se ha hecho el trabajo viene, coge una cajita y dice, tíreme un retrato, envíenselo a mi esposa. A veces me dan ganas de coger la caja grande y dejársela caer en la cabeza. Adiós, el pastor no está aquí. Yo pensaba que el pastor iba a venir. A mí me ha pasado esto, yo me aparezco. Pastor, ¿cómo está? Aquí con esta escoba. No. El que sirve viene listo para todo. Vamos a cerrar. Cuando desea ser apreciado, se le puede herir sus sentimientos. Y otra cosa malentendida, puede obrar el interés de otro en querer servir. Disfruta metas a corto plazo y a veces se puede frustrar. Y el ejemplo es, para cerrar esto, Marta en Lucas. Marta quiso servir tanto que perdió. ¿Por qué? Porque Marta estaba operando en un don, pero se fue fuera de la medida de la gracia, porque en esos momentos es como yo digo, y esto lo repito, y algunos lo van a hacer, otros van a vivir todavía así. Cuando yo digo, mira, cuando usted esté con su familia, apague el condenado celular ese o guárdelo, déjelo en el carro. ¿Me está entendiendo por qué? Porque ese momento es un momento para dialogar, para hablar y ¿para qué? Compartir. Rapidito. ¿Alguien aprendió algo esta noche? Está bien, pero dígame qué aprendió. Por aquí. ¿Qué? Ok. Está bien, la diferencia. Amén, tremendo. Amén. Eso es importante. Los dones y la medida de fe. Diga, medida de fe. A mí me preguntan, Candelario, chacho,
¿cómo usted está metido en ese edificio? Y yo digo, yo no sé. ¿Y cómo usted lo pagan? Yo no sé. Chacho, no, porque yo estoy pensando hacer esto y comprar un terreno y digo, ¿estás seguro? Porque si tú no tienes la medida de fe y una medida de la gracia de Dios, mejor alquila, papá. Tranquilo, Camilo, quieto, prieto, calmado, venado, sereno, moreno. ¿Qué aprendió algo aquí? ¿Alguien aprendió algo? Lo mismo, todos aprendimos. Puesto de pie.